jornada de maltrato a jubilados por errores en la convocatoria al plan de vacunación del Seguro Social. Las autoridades no solucionan los inconvenientes. En la Corte Nacional se retoma el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa y otros 7 condenados en el caso Soborno. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, asegura que el gobierno entrante necesitará endeudarse en $8.000 millones para poder cumplir con los pagos de este año. Ecuavisa tuvo acceso al avión Orión P-3 de los Estados Unidos, que realiza tareas de combate al narcotráfico y pesca ilegal. 2.400.000 estudiantes retornan a clases en la región Costa. Por segundo año consecutivo, los alumnos tendrán que hacerlo de forma virtual. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Iniciamos con una noticia que se repite diariamente. El caos y la desorganización continúan en el llamado a la vacunación de los jubilados del IES. Esto a pesar de los ofrecimientos de las autoridades de mejorar el proceso, lo que por segundo día consecutivo no ocurre. Carla Delgado nos cuenta que la angustia ha tomado a los adultos mayores, quienes con lágrimas piden frenar el caos en la vacunación. La convocatoria del IES a sus jubilados ha causado más de un dolor de cabeza. Pensionistas que soportan largas jornadas entre la inclemencia del temporal y la desorganización de sus autoridades. Esta tarde en el punto de inmunización de la Avenida Naciones Unidas en el norte de la capital, cientos de ellos aún permanecían a la espera de ser atendidos, mientras la angustia llegaba al igual que la lluvia. Pero estoy sensible porque no me quisieron dar la cola. Tranquila, señora, ya llega. Es que la ansiedad hizo presa a los adultos mayores y sus familiares, quienes han debido esperar incluso por más de 6 horas. Y es que aquí, según denuncian, no hay planificación ni tampoco consideración. La notificación me llegó apenas hace 2 horas. Hace 2 horas. Y la notificación es de 1 a 2. Es decir, tuvo que venir con su papá. Al último momento. Yo estoy avanzando por la Mañana en la misma sede imperó la desinformación y el desorden. Se formaron diversas filas que provocaron incluso que adultos mayores se extravíen. Se perdió, señora, ¿qué pasó? Es que ya llegué a la puesta, me pregunto a una señora de Seguro Social, le digo, a las 9 póngase en esta cola, ya me pongo en la cola, ya estoy allá. No, váyase en esta, le manda a mi hija y no sé a dónde y ahí nos perdimos. A pesar de que los adultos mayores fueron convocados a este punto, ahora les dicen que les van a llevar a otro más al norte de la ciudad. Los jubilados piden frenar el caos, pues aseguran haberlo dado todo y durante tantos años. Lo único que esperan a cambio es ser inmunizados con dignidad, pero a veces parece que solo sus anhelos no alcanzan. Tengo una rabia que mi mujer me mandó con advertencia de que no me altere, porque me hace encima hasta daño. Pero este es un desorden. ¿Qué se necesita? Un matemático para hacer filas para la vacunación. Tiene que venir algún extranjero o extraterrestre a poner orden. 40 años de trabajo y dése cuenta para este trato y tenemos que vacunarnos. Aquí podemos hasta infectarnos. En cambio, desde el IES ofrecen que se implementarán más puntos de vacunación. Se está solicitando la calificación de más puntos para que todas las provincias tengan representaciones en más de un punto de vacunación. Pido las disculpas y pido las dispensas correspondientes a la ciudadanía por las novedades suscitadas en los puntos de vacunación en la ciudad de Quito. De 2 a 3 de la tarde. Esto ocurre durante el cuarto día de inmunización a los pensionistas del IES. De 2 a 3 de la tarde. Que aún tendrán que enfrentarse a nuevas jornadas. En el sur de Quito, cientos de jubilados hicieron fila hasta por 5 horas para recibir la vacuna y combatir el COVID-19. Al desorden y la falta de planificación, como reiteradamente dicen los perjudicados por este trato, se sumó el aguacero que aumenta la vulnerabilidad del estado de salud de las personas de la tercera edad. Paul Romeo, desde el sur de la capital.
Son jubilados del IES que angustiados pedían el paso al centro médico para protegerse de la fuerte lluvia que cayó la tarde de este jueves en el sur de Quito. Con paraguas, ponchos, esperaron por horas su turno para la vacunación. Se arrimaron a las paredes de las viviendas para protegerse del agua que caía con fuerza desde los techos. Esto indignó a varios jubilados. 3 días. Señor, estamos desde las 6 de la mañana y vean a los señores. Así nos ha tratado siempre el Seguro Social. Somos víctimas. Es una herencia que tenemos. Pero a otros les animaba la esperanza de ser inmunizados. ¿Qué más nos toca? Con paciencia. Así es, hay que ser pacientes también, si no sale bien las cosas. Según los responsables del proceso de vacunación en este centro de salud del IES, para evitar la desorganización, incrementaron los puntos de atención. Estamos en un promedio de 160 personas por hora, entonces nosotros creemos que en este día vamos a terminar las dosis garantizándoles a todas las personas que estuvieron agendadas. Para este centro, el Ministerio de Salud distribuyó 1.800 vacunas. En 16 días o menos podría estar vacunada la mayor parte de la población si se utiliza el sistema de distribución de las juntas electorales, los padrones y los 40.000 recintos electorales de los pasados comicios. Así plantean varios profesionales como solución al desorden reinante. El presidente electo Guillermo Lasso anunció que solicitará ayuda del Consejo Nacional Electoral para este proceso. Patricio Díaz continúa con el tema de la vacunación. El presidente electo Guillermo Lasso anunció en un medio impreso que pedirá ayuda al Consejo Nacional Electoral para hacer un programa de vacunación en los recintos. Desde el CNE dicen que prestarán todo el apoyo. Para nosotros será un honor colaborar con el país en otro ámbito que no sea el electoral. Pero ¿cómo se podría hacer? Un grupo de profesionales ecuatorianos y extranjeros de diferentes áreas tiene lista una propuesta. Ellos plantean que en lugar de los miembros de juntas receptoras de voto, se tengan vacunadores. Al menos se requeriría uno por cada mesa. Serían cerca de 100.000. En este caso, un 70% puede salir justamente de estudiantes de medicina, de enfermería. El otro 30% saldría de los profesionales en libre ejercicio, que tranquilamente se haría un match de datos. A cada mesa acuden un promedio de 350 personas para votar. Si se tiene por cada una un vacunador, según los cálculos, los ecuatorianos recibirían al menos la primera dosis en 16 días. Una inoculación toma mucho más tiempo que el voto, pero si se aumenta el número de inmunizadores, ese tiempo disminuye. Ahora, si fueran 2 vacunadores por cada junta receptora de vacunación, estaríamos hablando de menos, sería ya 12 días. El CNE puede segmentar el padrón electoral por edades, es decir, generar los listados de mayores de 65 años y otros de 18 a 65, como sea necesario. Se puede hacer eso, obviamente la información nos la entrega el registro civil con las fechas de nacimiento y nosotros podríamos segmentar ese tema. Es factible trabajar con la base de datos. Además, tiene creadas herramientas de información a la ciudadanía que podrían dar fecha de vacunación, recinto y junta. Ingresar con su número de cédula, como es actualmente, y adicional al tema de recinto, parroquia, etcétera, estaría nada más que el día en que debe acercarse para ser vacunado. El plan, dicen los expertos, ya está en manos del equipo del presidente electo. Será el nuevo jefe de Estado el que informe cómo aplicaría esta logística para la vacunación a través del CNE. El sector comercial y los gremios médicos se unen también para hacer propuestas conjuntas que eviten confinamientos y colaborar en los planes del presidente electo para la lucha contra el COVID. Francisco Garcés recogió el anuncio. Son miembros del directorio de la Cámara de Comercio de Quito y el representante de la Federación Médica Ecuatoriana, quienes firmaron un acuerdo para apoyar medidas contra el COVID-19 en el país. Si bien representan a sectores que han tenido criterios contrapuestos sobre cómo luchar contra la pandemia, esta vez lograron una postura conjunta. Y lo primero será buscar un mecanismo para levantar el confinamiento de los fines de semana. La gente de pequeños negocios, su mayor entrada son los fines de semana.
Sería un absurdo que nosotros vamos a decir, vamos a confinar entonces el fin de semana. No hemos sido los médicos, ni hemos sido el sector salud. La propuesta pasa por impulsar políticas que mejoren el sistema sanitario del país y también apoyen el plan de vacunación que ha anunciado el presidente electo Guillermo Lasso, el cual se centrará en la estructura electoral para acercar las vacunas a la población. El sector privado, el sector productivo está poniendo a disposición de este gobierno y del nuevo gobierno toda la infraestructura de la red de farmacias y de la red de supermercados. El otro aspecto importante es nuestra propia infraestructura de los dispensarios médicos. Hemos pedido ya que se nos permita la importación directa de vacunas. La idea es colaborar con el gobierno para implementar el plan de vacunación en conjunto, también para la aplicación de pruebas a la población y para la atención primaria que rastree y trate los casos de COVID lo más temprano posible, lo que será también un alivio para la economía del país. Una lenta recuperación que venía sobre todo en los sectores que fueron más afectados, hablemos de alimentos y bebidas, restaurantes, turismo. El confinamiento lo único que trajo es que volvamos 6-8 meses atrás. Los representantes productivos y médicos ahora esperan un acercamiento con el presidente electo, a quien le pedirán la conformación de una mesa técnica que sea la que tome las decisiones adecuadas en el contexto de la pandemia. Y en otros temas, el caso Sobornos tiene un nuevo tribunal de ejecución luego de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El juez ponente retoma el proceso de extradición y pide a Interpol que informe sobre la ubicación y movimientos migratorios del expresidente Rafael Correa y otros 7 sentenciados. Jacqueline Rodas informa. Con la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos se modificó. El juez Iván León dejó el cargo e Iván Saquicela ahora preside el organismo, por lo que al momento conocen el caso el nuevo juez Walter Macías como ponente, Luis Rojas nuevo conjuez y únicamente el magistrado Marco Rodríguez se mantiene. El ponente ha retomado el trámite y con fecha 29 de abril y 5 de mayo de 2021 ha enviado este oficio. Previo a iniciar el procedimiento de extradición, se dispone oficiar al jefe de la Unidad Nacional Interpol Quito a fin de que informe sobre la ubicación de los ciudadanos: Rafael Vicente Correa Delgado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Cristian Viteri, Mateo Choi, Rafael Córdoba y William Phillips, debiendo adjuntar las constancias sobre los movimientos migratorios. Sin embargo, el abogado del expresidente Correa cree que el trámite de extradición no prosperará. Vive en Bélgica, de donde nace su esposa y sus hijas. Consecuentemente, él tendría incluso derecho a la doble nacionalidad. El delito por el cual ha sido en Ecuador el expresidente Rafael Correa condenado no es un delito que forma parte del catálogo del Tratado de Extradición, que tiene más de 100 años, que no ha sido actualizado. Yo veo muy lejana la posibilidad de que el gobierno belga dé paso a una extradición. Interpol negó la difusión roja para Rafael Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda, pero aún no se ha pronunciado al respecto en el caso Sobornos. Pese a que considera que Bélgica no concederá la extradición del expresidente, Zambrano Pasquel aclara que para ese proceso no es indispensable la vigencia de la alerta roja. El próximo miércoles se realizará la vinculación del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y 4 personas más al proceso penal por posible delincuencia organizada en el caso llamado Las Torres. Además, en criminalística se realizan las pericias de identidad humana de varios involucrados. Jacqueline Rodas continúa con estos temas. A los 9 procesados por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres, se sumarán 5 más, entre quienes está el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y su padre. El juez Felipe Córdoba ya fijó fecha para la audiencia de vinculación, que será el miércoles 12 de mayo a las 10:30 de la mañana. El abogado de Flores adelantó que pedirá que no le dicten prisión. Se va a formular cargos en contra de él y seguramente van a pedir medidas cautelares. Y eso será una materia de discusión ya en la audiencia, porque nosotros esperamos que Pablo Flores pueda defenderse en libertad, sobre todo porque él es el más interesado en dar la cara.
Con la vinculación, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más. Adicionalmente, la Fiscalía dispuso una pericia de identidad humana y de voz, convocada desde esta mañana en la unidad de criminalística. Varios peritos realizarán el cotejamiento de los rasgos fisonómicos de estas imágenes que constan en informes del expediente fiscal. Corresponden a Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi, y otras personas que participaban en la reunión en la que aparentemente se pactaron pagos de la empresa No Limit, contratista de Petroecuador, para que le liberen planillas y les permitan seguir con futuros trabajos. Además, se cotejarán sus voces con las registradas en el informe pericial. Según las transcripciones, los diálogos tienen que ver con presiones y acuerdos para transferencias de dinero, como parte de una presunta trama de corrupción que involucra a Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría de la Presidencia de la República. Está previsto que acudan socios de la compañía y también procesados que serían trasladados desde la cárcel 4 de Quito. Además, este viernes se resolverá la apelación a la prisión preventiva, recurso presentado por los 7 implicados que están privados de su libertad. Seguimos, amigos. El Fondo Monetario Internacional estaría abierto a una eventual revisión del acuerdo financiero con Ecuador, en caso de que así lo plantee el gobierno de Guillermo Lasso. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, afirma que el FMI está consciente de la delicada situación económica, política y social registrada en Ecuador y también en países como Colombia. Según Pozo, la necesidad de financiamiento para este año en Ecuador es de más de 8.000 millones de dólares. Subir el IVA al 15%, un impuesto a las emisiones de CO2, e incluir los 13º y 4º sueldos en el impuesto a la renta, fueron algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en el acuerdo financiero firmado con el presidente Lenín Moreno en septiembre del año pasado. Sin embargo, el presidente electo Guillermo Lasso anunció que ese convenio podría ser renegociado. Yo veo una actitud de flexibilidad del Fondo Monetario y por lo tanto no veo que haya problemas para que el nuevo gobierno pueda hacer ajustes al programa de tal suerte y poder replantear algunas metas y, por ejemplo, evite algún tipo de secuela, más aún con lo que estamos viendo que está ocurriendo en el caso de nuestro vecino país Colombia. Para Andrés Albuja, analista económico, será clave la renegociación del acuerdo con el FMI en el gobierno de Lasso, pues cree que la coyuntura política y social en Latinoamérica no permitirían más impuestos. No es prudente en época de contracción económica subir impuestos, ¿sí? Subir tasas de interés, más bien es lo contrario. Las políticas contracíclicas en esa época de depresión económica es dar incentivos para que se dinamice la economía. En este contexto financiero, el ministro Pozo anunció que Lasso tendría que endeudarse en 2021 en más de 8.000 millones de dólares. Para este año la necesidad total de financiamiento son 8.700 millones aproximadamente. 3.900 de los 8.700 es el déficit fiscal. Y lo otro son las operaciones que hay que cubrir por vencimientos de deuda interna. Pero para Albuja, más allá del monto, será necesaria una nueva reprogramación de la deuda. Es un escenario preciso para entrar a una renegociación o un nuevo acuerdo donde sea un tema más flexible en tasa de interés, en periodo de gracia, en estructura financiera en general. Continuar con los diálogos y relaciones financieras con organismos multilaterales y volver la mirada a China será necesario para que el régimen del presidente electo Guillermo Lasso obtenga el financiamiento requerido. Simón Cuevas será el ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Guillermo Lasso. Así lo confirmó el presidente electo. En el sector productivo existen expectativas por la gestión del nuevo funcionario, que según analistas afrontará un programa económico más complejo que el que tenía el país hace 4 años. Era un secreto a voces y el anuncio del presidente electo Guillermo Lasso del nombre de quien ocupará la cartera de Economía y Finanzas en su gobierno no fue más que una ratificación de lo que todos o casi todos ya sabían. Hay uno que le voy a confirmar, que es el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cuevas. Y debo hacerlo porque ya el actual ministro ha informado que ha visitado los organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, FMI, en Washington, y bueno, es cierto.
Cueva es un doctor en economía por la Universidad de París Panteón Sorbona, además de su título de economista por la Escuela Nacional de Estadísticas y Administración Económica de Francia. Su currículum señala que ha sido director de TNK Economics, director económico regional de Laureate Latinoamérica, ocupó también la Dirección General de Estudios y la de Programación Financiera en el Banco Central, además de ejercer la docencia en universidades nacionales y europeas. A criterio del exministro Fausto Ortiz, la economía del país que recibirá Lasso es más compleja que la que en su momento recibió el presidente Moreno. Moreno tenía un acceso a financiamiento amplio porque la relación deuda a Producto Interno Bruto era apenas superior al 40%, hoy día está más del 60%. Y los mercados internacionales están cerrados y estamos solamente dependiendo de los multilaterales. Y al depender de los multilaterales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, eso implica que nos va a tocar ajustarnos a las políticas que acordemos con el Fondo Monetario Internacional. Desde el sector empresarial existen expectativas positivas y la intención de respaldar el desempeño de Cueva desde el Ministerio de la Economía. Aportar con las propuestas y las reformas que el Ecuador necesita, la reforma laboral, la reforma tributaria, pero sobre todo la reactivación económica. El corto plazo es muy importante para reactivar los pequeños y medianos comercios y aquellos sectores que han sido severamente afectados por la pandemia. El futuro ministro está en los Estados Unidos y mantiene reuniones con los organismos multilaterales que son los principales financistas del déficit fiscal. Cueva debe además preparar la reforma tributaria que el gobierno remitirá al legislativo apenas asuma el poder, reforma que contendrá la eliminación. En la provincia de Manabí se estaría contrabandeando con medicina destinada a los hospitales. Hasta ahora el gobernador sostiene que hay indicios de que ampollas de midazolam que se comercializan a precios exagerados serían parte de un lote que estaba destinado a casas de salud donde su administración es gratuita. En este 2021, las unidades de cuidados intensivos de COVID-19 en Manabí han permanecido llenas. Ha sido recurrente ver a familiares de los pacientes acudir a farmacias con receta en mano y no encontrar, por ejemplo, midazolam, el sedante requerido para quienes son intubados. Afuera del Hospital de Especialidades de Portoviejo están los Villarreal. Una de sus hermanas permanece en cuidados intensivos. Ellos buscan en redes sociales lo que escasea en las boticas. A las personas que tienen de contrabando se localiza y a un sobreprecio bárbaro se llega a pagar hasta $800. Esto porque deben comprar prácticamente por docena, pero el precio unitario oficial de cada ampolla de 50 miligramos no llega ni a los $8. El gobernador de Manabí, Tito Nilton Mendoza, indicó que espera el resultado de una investigación y mantiene los detalles en reserva. No solo son los precios, lo grave es que hay indicios de que parte de esas ampollas de midazolam que se comercializan informalmente habrían pertenecido a hospitales de la Red Pública de Salud, donde son gratuitas. Esta medicina con este lote esté siendo comercializado por personas particulares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas dentro de las instituciones que están entregando, vendiendo clandestinamente. Por este motivo, en Portoviejo una vivienda fue allanada. Inicialmente, un hombre y una mujer fueron retenidos. Son exfuncionarios de la gobernación de Manabí. Y este trabajo se lo venía realizando con la Policía Judicial desde unas 3 semanas atrás. Hasta ahora no se ha revelado en qué hospitales se habría registrado esta aparente fuga de medicamentos ni cuántos fármacos habrían sido comercializados ilegalmente, mientras Manabí se acerca a los 29.600 casos de COVID confirmados por el Ministerio de Salud. Continuamos, amigos. Cerca de 2,5 millones de estudiantes de la región costa se aprestan para volver a instalarse tras una pantalla y así dar inicio a un nuevo año escolar de manera virtual. María Cecilia Largacha captó la preocupación de padres de familia y maestros por la calidad de la educación virtual y las dificultades que supone otro año lejos de los planteles. Si este no fuera el 2021, probablemente lo que diríamos sería que los estudiantes vuelven a las aulas. Pero en épocas de pandemia las aulas están vacías y volver a clases para muchos significa esto. Por un teléfono ver las enseñanzas es muy difícil. Mónica tiene 3 hijas, todas en edad escolar.
Ella dice que no quiere ni acordarse de lo difícil que fue educar a sus niñas el año anterior. Para coger señal teníamos que subir arriba a la montaña. Y entonces ahora otra vez a iniciar las clases, estamos todos los padres preocupados, por motivo que ahorita es peor la señal. Tal vez piensen que el problema es únicamente de quienes viven en lugares rurales o deprimidos, de quienes no tienen recursos económicos. Y sí, es verdad que para ellos es más difícil, pero realmente la preocupación por un nuevo año de educación virtual es general. El daño que le estamos haciendo a los estudiantes del Ecuador, de cualquier estrato socioeconómico, unos más, otros menos, pero a todos le estamos haciendo daño. Porque dice que el proceso de aprendizaje no es igual. ¿Cómo enseñas a escribir a un niño? Es con la práctica, no es moviendo, y que el estudiante vea cómo escribe el profesor en una pizarra, ¿no? Y los movimientos. ¿Cómo le enseñas con un mouse al chico, ¿no?, a que haga estos movimientos? Tiene que tener un adulto en la casa, y si el adulto no está... Ese es solo un ejemplo. La ministra de Educación pone otro, el de la comprensión lectora, es decir, la capacidad de los chicos de entender lo que están leyendo. Que es fundamental y que Ecuador ya le tenía bastante afectada antes de la pandemia. Se prevé a nivel mundial que esto se puede afectar siquiera 10 puntos en su promedio. Son 2.400.000 los niños del ciclo Costa que regresan a clases, entre ellos las niñas de Mónica, que otra vez tendrán que subir todos los días a las montañas a tratar de encontrar señal. El avión Orión P-3 de Estados Unidos, que inició operaciones desde Galápagos, tiene sofisticados equipos y radares de última generación. Servirá para detectar embarcaciones sospechosas y aeronaves vinculadas a actividades ilícitas como el narcotráfico y la pesca ilegal. Paul Romero ingresó a la moderna aeronave y nos tiene aquí una descripción. El avión Orión P-3, que inició operaciones de aerovigilancia marítima desde Galápagos, pertenece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Desde 2018, tras un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, proporciona información para detectar el movimiento ilegal de personas, drogas ilícitas y contrabando hacia Estados Unidos por aire, tierra y mar. Acudimos a la primera operación desde el archipiélago de Galápagos y recorrimos sus modernas instalaciones. Esta aeronave está equipada con tecnología de punta, radares de largo alcance que permiten observar movimientos inusuales en el mar. Este es el lugar de control del avión Orión P-3. Se suma el segundo de Estados Unidos para las operaciones de control y vigilancia aérea. Podemos observar en este momento en las pantallas quiénes están en el mar territorial ecuatoriano. En el avión, que permanece volando entre 8 y 11 horas continuas, viajan militares, policías, fiscales ecuatorianos que judicializan la información para autorizar las interceptaciones, todo en coordinación con el personal estadounidense. Llamamos al guardacosta, reportamos qué estamos viendo y tenemos una descripción exacta. ¿Qué ocurre con las incautaciones de droga? Si detectamos una lancha rápida sospechosa y ellos intentan botar las drogas al mar, nosotros tenemos instrucciones específicas de quedarnos con la droga y monitorear ese contrabando hasta que lleguen las autoridades de Ecuador. Desde este mes, las operaciones de aerovigilancia se realizarán con 2 aviones Orión en territorio ecuatoriano. Las Islas Galápagos, por su ubicación geográfica, son estratégicas para el abastecimiento, despliegue y exploración de estas aeronaves. Según el Ministerio de Defensa, las islas se encuentran en medio de 2 rutas que utilizan los narcotraficantes para sacar la droga desde Colombia y Perú por Ecuador con destino a Centro y Norteamérica. La pandemia por el coronavirus no ha limitado las actividades ilegales del narcotráfico. Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en lo que va del año se han incautado más de 50 toneladas de droga. Amigos, ahora les comunico que Juan Carlos Asprúa se está reincorporando a sus actividades aquí en el noticiero. Lo recibimos con muchísimo gusto después que se ha recuperado del COVID-19, la famosa enfermedad. No todos se escapan, esa es la verdad. ¿Verdad, Juan Carlos? Adelante.
Así es, Alfonso, muchísimas gracias por ese recibimiento nuevamente con ustedes aquí en Televistazo. Agradezco sus muestras de aprecio y preocupación a través de sus oraciones y mensajes en las redes sociales para mi pronta recuperación, que hasta el momento va bien. Un gusto acompañarlos otra vez en este espacio informativo. Ahora vamos a revisar qué pasa en el resto del mundo. Gracias por seguir con Televistazo y ahora les contamos que 2 miembros de la Policía Nacional fallecieron esta mañana en un accidente de tránsito en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. El vehículo en que viajaban las víctimas se impactó de frente con un tráiler en el kilómetro 41, sector Churute, provincia del Guayas. Según las primeras versiones, los fallecidos son Ricardo Bermeo Mosquera y Mauricio Cando Mendoza, que prestaban su servicio en Naranjal. Fuertes lluvias azotaron por tercer día consecutivo a la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi. Anoche se registró un torrencial aguacero que afectó viviendas y la vialidad en toda la provincia. Debido a las graves afectaciones, el COE cantonal se activó para dar respuesta a la emergencia. Una situación de emergencia se vive en la provincia del Carchi como resultado de las lluvias que han caído en los últimos días. Los aguaceros provocaron que las calles se conviertan en ríos e inunden al menos a 10 zonas de la ciudad de Tulcán, tanto por el desbordamiento de quebradas como por el colapso del alcantarillado. Fue, de un rato para otro que de una bajó con mucha fuerza y de una se nos entró el agua. El problema es que hubo un desbordamiento de una quebrada. Y no fueron pocas las familias que trataban de cualquier manera de retirar el agua que ingresó a sus viviendas. El colchón está afuera, el de mi hijo, todo, y no tenemos a dónde entrar a dormir. Con la luz del día se evidenciaron los daños, más viviendas afectadas, incluso un taller mecánico. La fuerza del agua derribó un galpón y dejó prácticamente enterrado a un vehículo. Aquí las pérdidas son altas. Este galponcito era nuevito, ahí está con las vigas de hierro, de madera, con zinc, con tanta cosa ahí. Y eran las cosas que estuvieron ahí, hasta motores están adentro. Viviendas a punto de colapsar y en otros casos inhabitables. Es el panorama. Las autoridades activaron el COE cantonal para dar atención a esta emergencia. Preliminarmente tenemos la afectación de 25 familias en total. Los albergues se activaron, pero la vialidad de la provincia también ha sido afectada. Un deslave obstaculizó la Panamericana por algunas horas hasta que maquinaria de la prefectura logró retirar los escombros y habilitar la vía. Carreteras de segundo orden también están obstruidas por el temporal que golpea con fuerza a la provincia del Carchi. El desalojo de una organización indígena que administraba el complejo turístico Cuicocha en la provincia de Imbabura terminó en enfrentamientos. 8 personas, incluido el alcalde de Cotacachi, resultaron heridas tras recibir golpes con piedras y palos. La policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos. Cristian Tinajero con el reporte. Es la incursión de la Policía Nacional y funcionarios del municipio de Cotacachi al complejo turístico Cuicocha. Del otro lado, más de 100 miembros de la organización indígena UNORCAC los esperaban con piedras y palos. Querían evitar su desalojo tras una resolución municipal que deja sin efecto el comodato de 50 años que les entregó la administración anterior en mayo de 2019. No tenían la autorización del Consejo Municipal para hacer esta donación, este comodato, y avanzaron ilegalmente. Y el 1 de mayo entraron a posesionarse cuando nosotros como nuevas autoridades entrábamos el 15 de mayo. Conforme avanzaba el operachado, quiso evitar el avance de los uniformados con una bomba molotov, mientras otros agentes forcejeaban con mujeres que intentaban evitar la detención de sus compañeros. Todo en medio de una lluvia de gases lacrimógenos. Producto de esto, fueron heridos algunas personas, entre ellas el señor alcalde y un funcionario público de la Agencia Nacional de Tránsito. Luego de 2 horas de enfrentamientos, la policía logró dispersar a los manifestantes y tomó el control del complejo turístico. Fernando Guandinango es el presidente de la UNORCAC. Con estas medidas que actúa el alcalde, nosotros vamos a volver, vamos a coger más fuerza, vamos a unirnos y vamos a volver a tomar, porque nos pertenece. Hasta ahorita no hay, como le decía hace rato, no hay una instancia, un juez, donde diga este comodato
se termina o se cancela o se da de baja. 6 miembros de su organización resultaron heridos. Además, una mujer fue detenida por agredir a un uniformado. Mientras tanto, el alcalde informó que el complejo turístico permanecerá cerrado al público durante los próximos 15 días, tiempo que tardará su remodelación parcial. Pachacutic estaría cerca de concretar un acuerdo legislativo con la alianza Unión por la Esperanza. Así lo confirma una de sus asambleístas electas. La necesidad de alcanzar 70 votos para asumir la presidencia del legislativo llevaría al movimiento indígena a un acuerdo con esa organización política. Patricio Díaz nos da detalles de esta posibilidad. A 8 días para la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea, las cosas siguen cambiando. La negativa del Partido Social Cristiano de respaldar a un candidato de Pachacutic para la presidencia del Legislativo, al parecer, obligó al movimiento a buscar otras opciones. Y ahí se abrió la puerta del correísmo, donde un acuerdo sería cuestión de horas. En Pachacutic no lo descartan. Todas aquellas bancadas que coincidan con esta agenda legislativa, bienvenidas. Y si es que eso nos permite poner al presidente de la Asamblea desde el movimiento Pachacutic, también bienvenidos. Pero esto no convence a todos los nuevos legisladores, porque a pesar de que ambos movimientos son de izquierda, algunos representantes de Pachacutic recuerdan lo que vivieron durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Yo, especialmente yo, ¿no? Por todo lo vivido. Nosotros, al menos en carne propia, he sufrido la persecución y el encarcelamiento del gobierno de Correa. Nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles con mi familia y también con mi pueblo. Entonces yo creo que para mí sí es difícil en realidad, dígame usted, una unidad con UNES. Y el punto clave sería que en la Revolución Ciudadana pidieron a Pachacutic que se defina otro nombre de la organización como candidato a la presidencia de la Asamblea, que no sea ni Salvador Quispe ni Guadalupe Llori. Esas son las dos representaciones que tiene el movimiento. Frente a eso, hay reacciones aparentemente negativas, es pues una decisión de la organización política y tomará sus decisiones a su debido tiempo. Pachacutic ya tiene un acuerdo con la izquierda democrática. Si confirman el respaldo de UNES, superarían entre los tres más de 90 votos. Pero al igual que siempre en la Asamblea, hoy tampoco con los nuevos bloques, nada está dicho. Se elimina la tarifa de $42 para paquetes que se traigan al país a través de empresas de courier. La medida regirá desde mediados de junio. Los ecuatorianos ya no pagarán la tasa de $42 al importar paquetes bajo el sistema 4x4 mediante empresas de courier. La eliminación de este tributo la realizó el Comité de Comercio Exterior, COMEX. La resolución establece una reforma que elimina el arancel para paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a los $400 o su equivalente en otra moneda, siempre que se trate de mercancías sin fines comerciales. La presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Express y Courier, ACEMEC, Edith Villavicencio, explicó qué es lo que deberá pagar el cliente. Vas a seguir pagando obviamente el flete, el transporte, ¿verdad? Lo que pagues por libra por traerlo y el servicio de nacionalización si es que aplicar en caso de que alguna de las empresas lo cobre. Según ACEMEC, esta tasa que entró en vigencia en septiembre de 2014 durante el gobierno de Rafael Correa redujo el flujo de compras desde el exterior mediante Internet en un 30% y afectó a las compañías de logística. Ahí hubo empresas que desaparecieron, hubo disminución de empleos, casi 2.000 plazas de empleo se perdieron de esa época a la fecha y esto redujo también significativamente el flujo de mercancía. La eliminación de esta tasa se enmarca en las exigencias del acuerdo sobre facilitación del comercio que ha firmado el país. El Ecuador se pone a la par de otros países, de países vecinos en términos de comercio exterior, en términos de facilitación de comercio. La medida entrará en vigencia este 15 de junio. Y es todo, amigos, en esta emisión. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.